Hola, mi nombre es Patricia Castro Moreno, soy estudiante de la licenciatura de Psicopedagogía de quinto cuatrimestre. El día de hoy les voy a platicar sobre lo que es el trastorno de bipolaridad. Las personas que sufren este trastorno de bipolaridad presentan saltos de humor extremos. El sentimiento de control del humor es prácticamente inexistente en la vida de estas personas que llegan a padecer este trastorno. Los cambios drásticos de humor repercuten en la forma en que la persona piensa, siente y actúa. Este trastorno puede afectar en el área de trabajo, en el rendimiento escolar, en dañar las relaciones sociales y perturbar su vida diaria. Se caracteriza por la presencia de dos fases de alteración del estado de ánimo, como es la depresión, la manía o la euforia. Uno de los problemas del trastorno es su detección tardía, pues entre la aparición de los síntomas y un adecuado diagnóstico y tratamiento suelen pasar varios años. Además que diagnosticar este trastorno es difícil incluso para los psiquiatras, porque pues muchas veces los síntomas no son tan claros. Los trastornos bipolares, el maníaco y depresivo, es un conjunto de enfermedades del sistema nervioso central en donde se afectan los sistemas que regulan el normal fluir de los estados de ánimo. Las personas afectadas por este trastorno presentan tres tipos de crisis, que son los episodios maníacos, los hipomaníacos, el episodio depresivo y el episodio mixto. Aunque las crisis pueden darse en sucesión y separadas por años, meses, semanas y días, incluso hasta horas. La evolución es muy importante y diferente en cada persona, depende del tratamiento recibido. Lo padecen o lo pueden llegar a padecer tanto hombres como mujeres. La mayor recurrencia es entre los 20 y los 30 años, pero cada vez es más frecuente en los niños y en los adolescentes, incluso se puede dar en casos de personas mayores. Afecta a millones de personas en todo el mundo. Se calcula que aproximadamente el 4% de la población presenta trastornos bipolares. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud como el sexto en el mundo. Los síntomas de cada episodio de este trastorno es la manía. La manía se refiere a un estado en el que la persona parece continuamente y anormalmente exaltado, eufórico, irritable durante una semana e incluso un mes. Pueden llegar a ser muy irritables, experimentar un coraje intenso o presentar un comportamiento demasiado agresivo. Esto puede presentar ideas de grandeza, la persona se siente invencible, omnipotente, siente o ella siente que tiene que tener el control sobre todo lo que lo rodea, tiene que saber cómo funciona el mundo e incluso hasta cómo salvarlo. La disminución de dormir. Las personas sienten que logran descansar con tan solo dormir 1 hora o 2 horas es suficiente. En ocasiones las personas no duermen nada en absoluto durante horas o días, incluso hasta semanas. Logorrea es el discurso excesivo. La persona habla muy rápidamente, muy fuerte y más de costumbre. Cambia rápidamente de tema y es posible tener una conversación con ella. Fuga de ideas y aceleración de pensamientos. Pierde rápidamente el hilo de las ideas y de distracciones. Le causan distintos problemas. La hiperactividad. Presenta un incremento en la actividad en su trabajo o en la escuela. Parece desbordante de energía. Son las personas que siempre tienen que estar haciendo algo, tienen energía además. La falta de criterio. Participa en actividades extravagantes y peligrosas sin medir las consecuencias o los peligros que estas actividades contraen. Los síntomas psicóticos. Pierde el contacto con la realidad. La hipomanía. Es una forma menos severa que la manía. Las personas se sienten eufóricas, productivas, con mucha energía y pueden dormir poco, ocasionándole que estas personas pueden llevarse a tomar malas decisiones y dañar sus relaciones con la sociedad. Puede aumentar y convertirse en un episodio maníaco o puede estar seguida de un episodio de depresión mayor. La depresión. Los síntomas pueden durar por lo menos 2 semanas, manifestándose la mayoría de los días y durar mayor parte de estos. El humor deprimido. Lo que la persona siente se aleja de la simple tristeza. La mayoría de las personas que sufren depresión aseveran de ser incapaces de sentirse triste o de llorar. Un signo de mejoría en este síntoma pues es cuando las personas pueden volver a llorar nuevamente. La pérdida del interés por actividades antes disfrutadas. La persona experimenta la sensación de ánimo vacío, que le impide disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Las personas que amamos hacer lo que hacemos, es muy notable porque cuando dejas de hacer algo que te gusta, que te apasiona y que de un momento a otro lo dejas hacer porque simplemente pues ya no te interesa, o sea,
ya no es parte del placer de tu vida. Ahora, el pérdida o aumento de peso. Según el tipo de metabolismo de cada individuo, esto puede acelerar el metabolismo o volverse más lento, ocasionándole una pérdida de peso o un aumento de peso. Los problemas de sueño, pues son las personas que se despiertan constantemente en la noche, que se levantan muy temprano, incluso otros tienen un sueño excesivo. Esto ocurre cuando las personas que tienen depresión se refugian en el sueño, solo quieren estar dormidas y no quieren saber otra cosa más que estar dormidas porque piensan que pues dormidas se olvidan del problema y estas cosas así. La apatía o la agitación. Las personas con depresión se mueven, hablan y piensan más lentamente. En los casos más graves las personas se vuelven incapaces de reaccionar a lo que los rodea, a los estímulos, a todo lo que les rodea prácticamente. La devaluación y la culpabilidad. Se sienten muy culpables por todo lo que pasa, por todo lo que le pasa a las personas que los rodean. Ellos se creen responsables de los eventos penosos que vive, de las emociones desagradables que siente y la falta de confianza en sí mismo. Se siente que no es bueno para nada, puede causarle a esta persona un delirio, puede ser persuadida de haber pecado y que esto le merece ser castigada. La incapacidad de concentrarse y de tomar decisiones. Tiene mucha dificultad para concentrarse en lo más simple, que esto conlleva que esta persona cuando tenga que tomar una decisión simplemente porque no puede concentrarse puede tomar una decisión incorrecta ocasionándole problemas, o incluso pues no tomar ninguna decisión porque no pudo concentrarse en lo más mínimo para ver qué era lo que más le convenía o qué es lo que tenía que hacer. Los pensamientos suicidas. Debido al sentimiento de la inutilidad y a la pérdida de placeres, las personas con depresión tienden a pensar en la muerte, en que no vale la pena seguir viviendo, lo intentan o llegan a quitarse la vida. Para llegar a este punto es necesario o incluso tuvieron que haber sufrido alguno de los puntos mencionados anteriormente, porque pues al no sentirse, empecemos, ¿no? Un ejemplo. Cuando la persona pierde interés por las actividades que hacía, cuando sube de peso, tiene problemas de sueño o se refugia en el sueño, se siente una persona culpable por todo. Entonces lo que esta persona piensa, pues que ya no vale la pena seguir viviendo. ¿Qué hago aquí? O sea, ya no vale la pena seguir viviendo. Y lo que este pensamiento suicida pues lo lleva, como su nombre lo dice, ¿no? A pensar en suicidarse y a quitarse la vida porque para estas personas pues ya no tiene sentido seguir viviendo. Algunas personas lo intentan varias veces y no lo logran, pero hay algunas personas que pues lo intentan y desafortunadamente pues logran quitarse su vida. Los síntomas psicóticos pueden llegar a traer delirios, creer que tienen una enfermedad mortal como el cáncer y que pues esto es un castigo por sus pecados. El estado mixto es una combinación de episodios de manía y de depresión. Puede hablar muy rápido, tener mucha ansiedad, tener pensamientos suicidas. Es muy difícil de diagnosticar y es muy agobiante para la persona que lo sufre, porque pues imagínense, si tener un solo trastorno o un solo síntoma de cada de los que he mencionado te ocasiona problemas, imagínense tener ambos en un solo, o sea, sufrir ambos. Todos los puntos mencionados sufrir una persona. Entonces es por esto que a la persona que lo sufre pues le resulta demasiado agobiante. Las causas. Está determinado por una falla en los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo. Principalmente involucran una parte de la corteza cerebral que es el lóbulo frontal. Estas estructuras profundas del cerebro, que son los ganglios de la base. Se calcula que más del 70% del origen de este trastorno está determinado por cuestiones hereditarias ligadas a los genes, que se combinan con elementos ambientales, obviamente. Los genes. A menudo que el trastorno es de familia, ya que se explica que es hereditariamente. Es decir, la persona con ciertos genes tiene más probabilidad de presentar el trastorno que otras. No un solo gen, sino involucra a muchos genes. Sin embargo, no son el único factor. Algunos estudios de gemelos idénticos han revelado que incluso cuando un gemelo padece este trastorno, el otro gemelo no lo puede padecer o no lo tiene. Aunque las personas como un padre o un hermano con el trastorno bipolar tienen más posibilidad de llegar a tener el trastorno. Depende mucho de los genes. La mayoría de las personas con antecedentes familiares del trastorno bipolar no presentan esta enfermedad, pero es posible que algunas otras sí lo presenten. Esto es debido a la variación de genes en cada individuo. Los tipos de bipolaridad. Hay diferentes tipos, todo supone cambios evidentes en el estado de ánimo, la energía y los niveles de actividad.
Estos estados de ánimo, desde periodos con un comportamiento extremadamente optimista, eufórico o lleno de energía o mayor nivel de actividad, hasta un profundo decaimiento, llegando a la depresión, tristeza y desesperanza. Tipo 1. El tipo 1 es cuando se presentan episodios maníacos que duran al menos 7 días, la mayor parte del día, casi todos los días. También se producen episodios depresivos separados que suelen durar al menos 2 semanas. También suelen durar 2 semanas, pero se deben presentar constantemente en esas semanas. Es posible que ocurran alteraciones de episodios en el estado de ánimo con características mixtas, como la depresión y maníacos al mismo tiempo. El tipo 2 es el patrón de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, pero no solo por los episodios maníacos extremos descritos anteriormente. Tipo 3. Los episodios maníacos o hipomaníacos se inician por la administración de antidepresivos. El trastorno ciclotímico son síntomas hipomaníacos y depresivos persistentes, que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos. Los síntomas ocurren durante al menos 2 años en los adultos y 1 en los niños o en los adolescentes. Otros trastornos que pueden ocurrir conjuntamente con el trastorno bipolar. Muchas personas con el trastorno bipolar también pueden tener otros trastornos o afecciones de la salud mental, como es la psicosis. Cuando las personas que tienen este trastorno presentan episodios graves de manía o de depresión, también tienen síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios. El trastorno de ansiedad y de déficit de atención con hiperactividad, ya que se diagnostican en las personas que tienen trastorno bipolar. La mayoría de las personas que sufren el trastorno de ansiedad o de déficit de atención son diagnosticadas con personas que padecen el trastorno de bipolaridad. El uso indebido de drogas o de alcohol. Las personas que usan el uso indebido de drogas o alcohol son más propensas a que ocurra conjuntamente el trastorno bipolar. El diagnóstico o el posible diagnóstico del trastorno bipolar es como alguno de los pasos a seguir, pues es hacer un examen físico completo, ordenar pruebas médicas para descartar incluso otra enfermedad o algún otro trastorno, un psiquiatra u otro profesional de la salud mental, remitir a la persona para una evaluación psiquiátrica para que se pueda diagnosticar el trastorno bipolar con la base de los síntomas en el transcurso de la vida y las experiencias de la persona afectada. Algunas personas tienen el trastorno bipolar durante años antes de que lo diagnostiquen debido a lo difícil que es diagnosticar este trastorno. Debido al trastorno tiene síntomas en común con varios otros trastornos de salud mental. Un médico puede confundir el trastorno de bipolaridad como con el trastorno de esquizofrenia o con el trastorno de depresión unipolar. La familia y los amigos pueden o son los principales en notar los síntomas, pero no se dan cuenta de que es un problema mayor y que debe de ser atendido. Lo dejan pasar así como, pues, lo dejan pasar así porque pues no creen que es un problema mayor. A menudo de que presentan otros problemas de salud, lo que puede dificultar que los médicos lo diagnostiquen. Cuando alguna otra persona, las personas que presentan un historial clínico con algunas otras enfermedades, incluso algunos otros trastornos, esto es lo que dificulta que los médicos o los psiquiatras puedan detectar puedan darle un diagnóstico temprano a este trastorno bipolar. Algunos de los tratamientos o los más comunes, los más posibles, los médicos tratan el trastorno con medicamentos y psicoterapia o una combinación de ambos tratamientos. Los medicamentos ayudan a controlar los síntomas, a probar distintos hasta encontrar lo que les funcione de manera mejor. Los más comunes son los estabilizadores de ánimo y los antipsicóticos. Atípicos, los estabilizadores pueden ayudar a evitar episodios amínicos o reducir su gravedad. El litio también puede disminuir el riesgo de suicidio y se agregan otros medicamentos al plan para poder ayudar a controlar los problemas de sueño, de ansiedad o de déficit de atención. Los trastornos de sueño o de ansiedad. Es necesario hablar con un médico para comprender los riesgos y los beneficios de cada medicamento y cualquier otra reacción. La psicoterapia o la terapia de diálogo tiene como objetivo ayudar a una persona a identificar, ayudarla a cómo cambiar sus emociones, sus pensamientos, sus comportamientos, y ofrece no solamente apoyo a la persona que tiene este trastorno, sino
a la familia para poderle hablarle sobre las estrategias, las habilidades y la educación que se le puede dar a dicha persona diagnosticada con este tratamiento. A menudo se recurre a la psicoterapia en combinación con los medicamentos. Algunos tipos de psicoterapia, por ejemplo, la terapia interpersonal y de ritmo social, pueden ser tratamiento eficaz para el trastorno bipolar cuando se usan con medicamentos. Algunos otros tratamientos que se pueden recurrir en caso de que ambos, la psicoterapia y el medicamento, no funcionen es la terapia electroconvulsiva, que es un procedimiento de estimulación cerebral que puede ayudar a las personas a aliviar los síntomas graves del trastorno bipolar. Por lo general, se contempla este tipo de terapia solo si el paciente no ha mejorado después de haber probado con otros tratamientos, como es el medicamento o la psicoterapia, o cuando se necesita una respuesta rápida, como en el caso del riesgo de suicidio o catanomía. Es un estado de estupor, por ejemplo. El ejercicio vigoroso El ejercicio vigoroso regular, como trotar, nadar o andar en bicicleta, ayuda a la depresión y a la ansiedad, promueve un sueño más profundo y es saludable para el corazón y el cerebro. Es muy importante que si alguno de nosotros conocemos a una persona que tenga algunos síntomas que no sean normales a sus estados de ánimo frecuentemente, hagamos todo por ayudarlo para poder evitar una tragedia o simplemente pues para facilitar un diagnóstico, que se pueda detectar este trastorno adecuadamente y en el tiempo que debe de ser, porque si lo dejamos pasar por mucho tiempo podemos llevar a ocasionar algunos otros problemas más graves, incluso como lo mencioné, no hay personas que se suicidan, o sea, hay personas que no están conscientes de lo que tienen y no saben ni siquiera que tienen un trastorno bipolar y pues lo único, como no reciben la ayuda, la atención, el medicamento, el tratamiento, pues lo único que pasa es que pues atentan con su vida o sufren, o sea, en su vida diaria. Es como decía, ¿no? Es un caos, una impotencia de tener, de sentirte que todo lo que te pasa es por algo malo que hiciste o así sin saber que pues verdaderamente pues estás pasando por un trastorno. Por eso es importante la por eso es muy importante la atención constantemente a todas nuestras emociones, tener como el control de nosotros mismos para pues nosotros mismos igual podemos darnos cuenta o cuando algún familiar nos dice oye esto, ¿no? Pues no hay como pues ir a un médico, a un psiquiatra y que pues te lo descarte o que te lo trate, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Y pues por mi parte ha sido todo. Gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Gracias.